Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a ir hasta Santa Cruz. Estoy con el Estelo Cochamadidis, a quien le agradezco mucho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. Hubo una reunión, se reunieron hoy la Asamblea de la Cruceñidad. Claro, hay un tema de fondo, la preocupación respecto a la unidad. Palabra que es una palabra tan sencilla de mencionar, ¿no? Unidad, pasa rápido, pero qué difícil que es construirla, y más difícil todavía en la oposición. A pesar de todo el tiempo que la oposición ha estado fuera, ha estado en la oposición al movimiento al socialismo, todos esos años no se pudieron concretar en la construcción de un solo proyecto. Pero la Asamblea de la Cruceñidad está pidiendo unidad y está exhortando a la oposición a que traten de buscar ese camino. Don Estelo, ¿cómo está? Muy buenas noches, qué gusto tenerlo acá en el Noche Sin Tregua. Coménteme algunas de las conclusiones de la Asamblea de la Cruceñidad, de las reflexiones que se han desarrollado internamente y del pedido que se va a hacer. Adelante. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Buenas noches, gusto en saludarlo. Y usted dijo algo bien cierto, tan facilingo que es decir unidad, poder entenderla, pero definitivamente está siendo lo más complicado de poder aplicarla y ejercerla para los candidatos, los precandidatos hasta el momento que pretenden ser presidente del Estado, presidente de Bolivia, presidente de los bolivianos, pero también esos bolivianos no los están escuchando. Por eso es que el día lunes pasado nos reunimos el Movimiento Cívico Nacional de los 9 departamentos, nos reunimos con los presidentes de provincia, de los comités cívicos de todo el país también, para pedir unidad. El día de hoy la Asamblea de la Cruceñidad fue única y exclusivamente para hablar de este tema, la unidad de los candidatos para presidente en estas elecciones de 2025. Y decimos ya los candidatos porque dentro de la resolución hubieron puntos como otorgar la facultad al presidente de, en conjunto con el Movimiento Cívico Nacional, poder realizar una cumbre por la unidad, donde sean convocados ya los candidatos, y candidatos recién tendremos una vez los apruebe el Tribunal Supremo Electoral. Cuando ya el Tribunal Supremo Electoral diga quiénes son los candidatos que pueden correr en las elecciones, ahí nosotros los vamos a convocar para coordinar una fecha y puedan estar todos, para que escuchen de verdad a todo el movimiento cívico, a las instituciones, y ellos puedan decirnos cuál es su plan, pero también nosotros decirles cuáles son las demandas del pueblo. Y que entiendan de una vez por todas que la única forma que reconstruyamos este país, que entre todos podamos trabajar juntos y sacarlo adelante, es si ellos se unen, si ellos le ganan a la oposición. Tenemos que entender que el movimiento al socialismo nos ha demostrado que se han hecho los enojados, los peleados casi 2, 3 años, pero hoy se están uniendo otra vez. ¿Para qué? Para seguir empernados en el poder, para que esa rosca delincuencial de esta mafia organizada que es el movimiento al socialismo siga haciendo daño al país. Pero por este otro lado van 5 candidatos que todos dicen ser los presidentes, que todos dicen ganar. Sin embargo, nos vamos a dividir el 60-70% entre 5 candidatos que no va a llegar a ningún lugar, y los otros se están uniendo para seguir perpetuándose en el poder. No podemos permitir eso. Por eso, desde el Comité Pro Santa Cruz, desde el Movimiento Cívico Nacional, agotaremos todas las instancias posibles para que haya unidad. Y dentro de esto también nos facultan a nosotros para poder hacer, reunirnos con otras instituciones y ser vigilantes del voto electoral ese día, ser vigilante del voto de cada ciudadano que está yendo sacrificándose o yendo obligado a votar, pero ese voto tiene que ser contado como corresponde, y para eso vamos a estar con otras instituciones buscando la mejor manera de hacer un control electoral ciudadano, que es donde lo corresponde. Lo mismo deberían tener cada uno de los partidos. No he escuchado a ninguno que tenga los más de 36.500 delegados que debería tener en todo el país para todas las mesas electorales. Usted sabe cuán importante es
el voto, pero como decía Stalin, más importante es el que los cuenta, y a ese que los cuenta es el que tenemos que controlar. Y entre otras de las facultades, pues también nos reservamos el derecho de que si no quieren unirse, de que si no quieren participar en la cumbre, pues tenemos también nosotros la facultad de hacer todas las acciones que sean necesarias para que entiendan que el único camino que tenemos es la unidad. Ahora, estamos conversando con el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, don Estelo Cochamadidis. ¿Habrá llegado el momento de hablar fuerte, claro? A ver, ¿habrá llegado el momento de empezar a jalar orejas, de dejar entender a los candidatos de la oposición cuál es el concepto de unidad, qué es lo que se busca? Porque hay algo que está claro. También dentro de la oposición un sinnúmero de intereses se manejan y hasta ahora los intentos de unirse no han sido posibles. ¿Habrá llegado el momento de golpear la mesa, hablar fuerte y jalar las orejas, don Estelo? Bueno, a este momento nos han llevado ellos, ¿no? Nosotros todavía, si bien hemos venido de tiempo pidiendo la unidad, nosotros dijimos y fuimos claros desde que estábamos en campaña, el día que fuimos posesionados, nos vamos a sentar con los candidatos. Y candidatos recién tendremos cuando el Tribunal Supremo Electoral diga quiénes están habilitados. Porque si usted se recuerda, hasta hace un mes y medio teníamos ¿cuántos? 23, 25 precandidatos. Era una chacota eso. Entonces hoy, en teoría, tenemos casi 5 precandidatos de oposición. Entonces, nosotros fuimos claros, porque nos vamos a sentar con quienes de verdad tienen ya la legalidad para correr en las elecciones. Y en ese momento, cuando el Tribunal Supremo Electoral diga quiénes son los habilitados, pues nosotros llamaremos a los candidatos habilitados de oposición para esta cumbre. Ese momento iniciará ya esta otra parte de la travesía, que es exigirle unidad, de que entiendan que el único camino que tenemos para salir de esta crisis que nos ha sumergido el movimiento al socialismo es en unidad, que la única forma que se acaben los avasallamientos de las tierras, la única forma que el contrabando se acabe, el narcotráfico, todos estos actos delincuenciales a los cuales el movimiento al socialismo obviamente los protege y también es parte, se acabará con un nuevo gobierno. Y ese nuevo gobierno, ¿cómo llegará ahí? En unidad. Es la única forma que lleguen. Si no, es fácil, Jorge, la matemática. Cada uno por su lado no lo va a lograr. Y el movimiento al socialismo, con fraude o con todo, puede ganar en primera vuelta. Y eso no podemos permitirlo. Muy bien, gracias a don Estelo Cochamadidis. Se ha reunido la Asamblea de la Cruceñidad. Estas decisiones han sido tomadas, han sido asumidas. Se va a esperar hasta el momento en el que ya se conozcan los candidatos. Y eso será después del 6 de junio. Las inscripciones son hasta el 19 de mayo. El TC tendrá hasta el 6 de junio como para ver quiénes están habilitados, inhabilitados y todo aquello y presentar un informe final. Y a partir del 6 de junio, con ese informe final, se verá quiénes corren rumbo al 17 de agosto. Le agradezco mucho. Muy buenas noches. Gracias a usted, Jorge. Dios lo bendiga. Un abrazo a todos los bolivianos. Muchísimas gracias. Bueno.